Esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Bueno, pues veamos que es verdad, porque los socialistas desde luego estamos absolutamente hartos de cacerías y de montajes. El único imputado por corrupción que ha tenido un evidente trato de favor al salir de prisión ha sido Víctor Aldama. El único, de toda esta trama, de todos estos empresarios relacionados con los hidrocarburos y relacionados con todo, el único que a cambio de prometer, en otro caso distinto, voy a colaborar, y luego no ha aportado ninguna prueba relevante, voy a colaborar para sacar información perjudicial del gobierno, y luego no lo ha cumplido, y ha salido de prisión, ha sido Víctor de Aldama, que por cierto comparte abogado con este señor que grabó la conversación con Leire Díaz, y que en fin, y que está relacionado en un mismo entorno. Es decir, que aquí a mí me escandalecería muchísimo si algo de lo que dice Leire Díaz se hubiera cumplido, si de repente pues eso, hubiesen dado un trato de favor a alguno de los imputados en corrupción en hidrocarburos, pero la realidad es que en los últimos meses la única escarcelación un poco sospechosa, y es sospechosa porque es muy raro que tú declares por un caso y te pongan libertad por otro, eso es rarísimo, normalmente no ocurre, ha sido Víctor Aldama. Yo no trabajo para nada, no soy fontanero de nadie. Yo soy una de las víctimas del caso Villarejo y llevamos 6 años investigando. Conseguimos desencriptar una parte importante del material. Se relata una especie de operación Kitchen, pero contra Pedro Sánchez. Le entregué todos esos audios, esa documentación al juez García Castellón. Me preguntó que si teníamos más documentación. La respuesta es sí, pero esto no puede quedar grabado. Le digo, porque si esto se sabe, nos van a matar. Cristina Cañedo, el Partido Socialista, el Gobierno hoy dice que lo que hay aquí es una conspiración de algunos elementos contra el Gobierno. Sí, que están hartos de cacerías de este tipo. Lo que quieren desde Moncloa y desde el Partido Socialista es saber qué hay detrás, saber a qué responden estas filtraciones con total transparencia. El propio portavoz socialista hoy aquí en el Congreso dice que podríamos estar ante una conspiración mediático-política y que podría incluso terminar con un giro de guión. Habrá que ver, dice Patxi López. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se compromete a actuar con contundencia cuando se sepa toda la verdad. Insisten en que Leire no trabaja para el partido, que tampoco habla en nombre del Partido Socialista y que no tiene nada que ver con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. No, yo a la señora Leire Díaz ni la conozco, entonces yo me voy a referir a ella como la mujer que sale en los vídeos que hemos visto todos. Habla por sí misma, desde luego por mí, que soy ministra del Gobierno de España, no habla, y por el Gobierno tampoco. No trabaja ni tiene ningún tipo de sueldo ni de salario para el Partido Socialista. Por tanto, mire, es casi como una freelance. Es que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Bueno, pues veamos que es verdad, porque los socialistas desde luego estamos absolutamente hartos de cacerías y de montajes. Una pregunta legítima en todo esto, y es si hay elementos, insisto, no es la Guardia Civil, insisto, no es la UCO, elementos dentro de la UCO, dentro de la Guardia Civil, que están jugando operaciones políticas. Una de las víctimas de esas operaciones políticas se llama Javier Pérez Dolcet. Es un empresario que acabó en la cárcel por facturas falsas que había fabricado aquella policía patriótica. Y ese hombre es el hombre que supuestamente dice en un audio de 5 segundos que todo esto lo conocen Sánchez y Cerdán. El audio lo hemos escuchado, era este. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información, y así va a seguir. Javier Pérez Dolcet, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Señor Pérez Dolcet, habla usted de que Sánchez y Cerdán lo saben. Esto es septiembre, esto es muchos meses antes de esos audios de Laura Díez. ¿De qué saben? ¿De qué se habla? Pues mire, yo se lo cuento, porque lo que pasa es que hay que ir un poquito para atrás. Yo soy una de las víctimas del caso Villarejo, que yo prefiero llamarlo la policía patriótica, ¿no? Porque aquí siempre se le da un papel a Villarejo como si fuera el capo de todos los capos, y no es cierto, era un mandado, vamos a llamarlo, un mandado de alto nivel. Pero... Entonces, a mí hacen un encargo que pone literalmente destruirme en enero
de 2013. Y eso implica pues análisis de todos mis datos, mis hijos, mi patrimonio, mi mujer, mis movimientos, pinchazos telefónicos, bueno, el pack completo, incluido amenazas a mí, a mis hijos, un intento de secuestro a mi mujer en la puerta de mi casa, o sea, el pack. Y bueno, y entonces me detienen con una causa falsa en junio del 17. Un amigo me dice que ha sido Villarejo, meses después me entero quién era Villarejo y empiezo a investigar. Desde entonces pues montamos un grupo bastante amplio entre las víctimas más importantes de Villarejo y llevamos 6 años investigando. Tuve la suerte en este proceso de dar con una de las mejores periodistas de investigación de España, que se llama Patricia López, que me ayudó mucho. Y entonces, según fuimos consiguiendo esa información, pues ocurrió lo siguiente. Claro, terminamos, tenía una empresa informática y bueno, pues tengo gente muy capaz desde el punto de vista informático, conseguimos desencriptar una parte importante del material del señor Villarejo. Y la llevé a la Audiencia Nacional en diversas entregas. En una de ellas se relata una especie de operación Kitchen, pero contra Pedro Sánchez, en el año 2014 y 15. 14, 15, 16. Le entregué todos esos audios, esa documentación al juez García Castellón. Poco tiempo después me dijo me llamó a declarar, estaba secreta la pieza y me preguntó, y de ahí viene el problema, me preguntó que si teníamos más documentación y dónde estaba todo lo demás. Y yo literalmente le dije, oiga, mire usted, la respuesta es sí, pero esto no puede quedar grabado. Y este trozo está grabado. Le digo, porque si esto se sabe, nos van a matar. Digo, porque no nos olvidemos que los señores que han hecho estas cosas van con pistola. Y eso fue más o menos en marzo, un poco antes de marzo del 24. ¿Vale? Señor Pérez Doset, y ustedes van después al bufete y ustedes hablan. Usted y Leire Díez. Ustedes son los fontaneros de Moncloa. ¿A ustedes les envía Moncloa esto? A ver, yo no trabajo para nadie, para empezar. Entonces lo que pasa es que una vez que se levanta el secreto de esa pieza, se persona al PSOE como acusación. Y yo al PSOE, a los abogados del PSOE, le doy esta documentación y les digo, por favor, aseguraos que llega a las víctimas. Y por eso sé que les llega. ¿Vale? Más allá de eso, que quede muy claro. O sea, yo no trabajo para nadie. No soy fontanero de nadie. Solo trabajo para las víctimas y para nuestra asociación. Hablaré todas las veces que pueda y desgraciadamente no tengo su contacto. O sea, más que fontanero me podríais llamar su pesadilla, porque desde luego, si tuviera contacto directo, me sentaba en la puerta de Moncloa, allí todos los días, hasta que atendieran a las víctimas. Porque no nos olvidemos de una cosa. Hay 167 operaciones irregulares del caso Villarejo. Solo hay en estos momentos judicializadas 35. Y las que están judicializadas son las menos importantes. Y señor Pérez Doset, una clave en todo esto, porque aquí lo que se está leyendo es si hay una conexión entre Leire Díez y Ferraz, entre usted y el gobierno. ¿Ustedes han reportado al Partido Socialista? ¿Ustedes han reportado a Santos Cerdán? ¿Usted ha reportado a Pedro Sánchez? A ver, yo te vuelvo a repetir, yo no reporto a nadie. No lo he hecho en mi vida, nunca he tenido un jefe y no lo voy a tener ahora. Digo, entonces, mi lealtad, o sea, obviamente voy a hablar con el gobierno todo lo que pueda. Y te voy a concretar qué significa eso de la pesadilla. Hay un funcionario, que no voy a dar su nombre todavía, que necesitamos entregarle una documentación de un tema muy importante. Le hemos pedido una cita, que se lo pide mi secretaria regularmente, por las mañanas y por las tardes. Y llevamos 650 llamadas. Todavía no nos han atendido. Pero da igual, yo a partir de esta semana le voy a decir que en lugar de llamar 2 veces, que llame 3. Y no lo voy a dejar. Y tenemos un grupo muy importante de víctimas que no lo va a dejar. Y si este gobierno no está, no pasa nada. Hablaremos con el siguiente.
si podemos, si alguien nos recibe, por supuesto. O sea que yo ni reporto ni trabajo para nadie, solo para las víctimas. Pues, empresario Javier Pérez Dolcet, el hombre al que hoy se señala y el hombre cuyas palabras hoy tienen este valor. Gracias por estar con nosotros aquí en Televisión Española. Un abrazo muy fuerte. Este es el hombre que se dice reporta a Santos Cerdán, reporta al PSOE, y esto es lo que dice. Vaya mano derecha, dice, no, pero él mismo, o sea, es que sus palabras están grabadas, o sea, él lo ha dicho, no lo ha repetido ahora, bueno, pues él sabrá por qué, pero que él es el que acusa directamente a que detrás de todos los movimientos de Leire Díez, estaba Santos Cerdán y el presidente del gobierno, o sea que... Yo he oído justo lo contrario. Pero en las grabaciones, dice Marisol. Pero en la grabación del Confidencial él lo ha dicho, que ahora lo explique de otra manera, pues me parece muy bien, pero que está grabado, ¿no? Que él sabrá que es dueño de sus palabras. ¿Qué veo yo aquí en toda esta historia? Pues que nos habremos topado muchas veces todos con empresarios, con problemas que siempre, pues que resulta que nunca han hecho nada. No conozco el caso de este señor y no quiero juzgarle ni mucho menos, pero que esto suele ser siempre un argumento bastante corriente a la hora de defenderse. Yo no me parece bien que el PSOE, Leire Díez, se relacione con personas con causas pendientes, que haga una videoconferencia con empresarios que están huidos de la justicia. O sea, no creo que alguien que milita en el partido del gobierno... Es una guerra empresarial, no política. Bueno, ya, pero... Acaba de hablar hace unos minutos Patxi López, diciendo aquí... No hay mafia socialista, hay mafia de hidrocarburos, pero mafia socialista, dice Patxi López esto. Es que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Bueno, pues veamos que es verdad, porque los socialistas desde luego estamos absolutamente hartos de cacerías y de montajes. Yo lo dije aquí en mi primera intervención, todavía es muy pronto para decir si esta señora estaba trabajando de motu propio en una trama de hidrocarburos para ofrecer algunos beneficios a algunas personas implicadas en esa causa o si estaba trabajando para el Partido Socialista. Es cierto que una persona que es militante del partido, que está entrando en Ferraz, el PSOE tiene que dar una explicación. Tiene que dar una explicación a eso y no puede decir que, como hace el PP tantas veces, esto es una causa general de la prensa contra ellos. Si no es más que una operación creada, pues que demuestren que es una operación creada y que esta señora no tiene ninguna relación ni con Santos Cerdán ni con el presidente del gobierno. Dejadme, porque hoy me estáis haciendo la vida tan deliciosa como casi todos los viernes que venís. Fantástico. Pérez Dolcet, te estaba escuchando. Marisol, ¿quiere matizarte o contestarte? Bien, Señor Pérez Dolcet, bien. Le escuchamos. Hola. Mira, sí, es que he oído la intervención de Marisol y me gustaría clarificar alguna cosa. Esta mañana se ha publicado un audio precisamente de uno de sus compañeros del Confidencial, de Agustín Marco, que dice literalmente que él, que cuando yo pongo la denuncia que pongo por las amenazas a mis hijos y a mi mujer en el año 2016, y lo dice él literalmente, el fiscal Grinda les filtra en tiempo real toda la evolución de mi denuncia y la investigación. ¿Cómo? Que por supuesto va publicando. ¿Cómo en un momento determinado se produce una maniobra para convertir que yo pase de perjudicado a investigado? Y dice literalmente que la información se la da el fiscal Grinda a sus directores, ¿vale? Y termina diciendo, así es como hicieron, te montaron, que se lo dijeron a mis directores, una trampa de cojones, ¿vale? O sea, eso es una parte de la conversación o de las conversaciones que yo he tenido con Agustín Marco y que no quiere sacar. Vale, entonces, digo, para hablar del papel del Confidencial. Y no nos olvidemos de una cosa. En esos audios que hay del señor Villarejo, los periodistas del Confidencial se han reunido con el señor Villarejo cada 10 días desde el año 2012. Y todas las publicaciones que se han hecho de esas piezas salen de ahí. Y le agradezco, la clarificación. Si queréis, empezamos a sacar audios de cómo han salido esas noticias y esas causas a la prensa. Pero
A Mateo Balín, sí. Vamos a matizar que luego abordaremos el tema de los audios de la UCO, pues, en fin, con muchísima profundidad, ¿no? Pero vamos a saber un poquitito de dónde vienen esos audios, porque claro, no salen de la nada, tienen una intención, desde luego, y forman parte de una filtración que se realiza a los medios de comunicación. A los medios de comunicación, y que por cierto hoy tenemos una novedad, que es que por primera vez en un periódico, en este caso el Diario del Correo, ha hablado el empresario Alejandro Hamlin desde Dubái y ha dado una nueva versión de los hechos, o una versión que no conocíamos de los hechos, porque evidentemente él ni reconoce la grabación, o sea, él no se considera autor de esa grabación, ni de su difusión, o sea, él considera que se hace sin su consentimiento. Esto es muy importante, ¿vale? Y después tenemos también una declaración que hace él al Diario del Correo, que asegura que todo lo que dijo en el vídeo es mentira, que les seguía el rollo a las personas que estaban presentes en la reunión y que les vacilaba. Con lo cual, es la nueva versión que da Alejandro Hamlin, que como bien sabéis está en Dubái, está según el retenido, y esa es la circunstancia por las cuales no puede estar en el juicio en el que se sienta en el banquillo como principal acusado, un juicio por una trama de hidrocarburos, y que el tribunal ha dado hasta el 30 de junio para volver a España y presentarse ante la autoridad judicial. Vamos a ver si lo hace, porque en la entrevista también viene a decir que está muy a gusto en Dubái y que su intención inicial es no volver. Ya lo contamos ayer, Silvia, que... es que si vuelve, ¿a cuántos años de prisión? Bueno, se enfrenta a 53 años de prisión, multas millonarias, está muy a gusto, claro. Multas millonarias, y lo que dice es que él está allí la han retenido por un digamos, se llama un travel ban, que es una suerte de demanda civil por unas deudas civiles que tiene en el país de entre 3.000 y 5.000 euros. Un hombre que se le acusa directamente de haber blanqueado 30 millones de euros. El único imputado por corrupción que ha tenido un evidente trato de favor al salir de prisión ha sido Víctor Aldama. El único, de toda esta trama, de todos estos empresarios relacionados con los hidrocarburos y relacionados con todo, el único que a cambio de prometer, en otro caso distinto, voy a colaborar, y luego no ha aportado ninguna prueba relevante, voy a colaborar para sacar información perjudicial del gobierno, y luego no lo ha cumplido, y ha salido de prisión, ha sido Víctor de Aldama, que por cierto comparte abogado con este señor que grabó la conversación con Leire Díaz, y que en fin, y que está relacionado en un mismo entorno. Es decir, que aquí a mí me escandalecería muchísimo si algo de lo que dice Leire Díaz se hubiera cumplido, si de repente, pues eso, hubiesen dado un trato de favor a alguno de los imputados en corrupción en hidrocarburos, pero la realidad es que en los últimos meses la única escarcelación un poco sospechosa, y es sospechosa porque es muy raro que tú declares por un caso y te pongan libertad por otro, eso es rarísimo, normalmente no ocurre, ha sido Víctor Aldama. Mira, es muy llamativo que Feijóo no se atreva a presentar una moción de censura. Y yo entiendo por qué no lo hace. Y es porque ninguno de los socios parlamentarios, primero, todos ellos han sufrido las consecuencias del acoso judicial y político durante la época del PP, con causas muchísimas veces hinchadas, fabricadas con pruebas falsas, filtradas a los medios de comunicación. Es decir, es muy difícil convencer a Junts, que tiene la cuenta Trias, que le publicaron la cuenta falsa en Suiza de Trias, o a Podemos, que le hicieron lo mismo a Pablo Iglesias, o a Sumar, que ha vivido lo mismo también, o a Compromís, que tiene lo que le ha pasado con... O sea, a todos los partidos del arco parlamentario de la oposición del PP en el anterior ciclo político, todos ellos saben perfectamente que eso que denuncia Pérez Dolcet, que es que existió de manera muy organizada en las fuerzas de seguridad del Estado una serie de abusos dirigidos desde la política para destruir personas, credibilidades, en fin, para destruir y meter en la cárcel a gente inocente incluso, porque ha habido casos de gente que se ha pasado 2 años en prisión siendo inocentes en España por impulsos de este tipo de instituciones. A estos no les vas a convencer de que eso no pasó. Y fíjate, tampoco les vas a convencer de que esto no sigue pasando, de que todavía hoy en las fuerzas de seguridad del Estado y en la justicia existen un tipo de movimientos que, en fin, un ejemplo para mí muy paradigmático es que se aprobó una ley en el Parlamento y sigue sin cumplirse, y no sé cuándo se va a cumplir. Claro, porque ha habido una resistencia que se resume muy bien en esto que dijo José María Aznar, de que el que pueda hacer que haga, que sigue existiendo dentro de los aparatos del Estado. ¿Te refieres a la ley de amnistía de la que hace un año? La ley de amnistía